Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. La profe, Hola, ¿qué más? No olviden que las presentaciones de estas micosis están en el e-learning, ¿no es cierto? Ya les envié cómo acceder, hay que ingresar a la asignatura en el e-learning, ahí les pasé por WhatsApp la clave de ingreso, el código de la asignatura, ingresan a la asignatura de microbiología, sección de micología, y aparecen todas las presentaciones. Entonces, comencemos. Hacemos por acá, a ver, compartir. Va a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla en ese momento con las micosis que vamos a estudiar. Ya alguien inició la grabación, ok. Pero con la lista de... Deja mover esa pantalla. Ok. Con la lista de micosis. Estoy compartiendo, ¿cierto que no? No, doctora, Estoy no estás compartiendo, compartiendo. espérese. Me cerró por acá. Compartir. Entonces, tome pantalla. Ahora ya aparece la lista de las micosis. Por ejemplo, voy a utilizar un marcador. Voy a chequear lo que ya hemos visto. Piedra negra, tiña negra, pitiriasis, piedra blanca, histoplasmosis, coccidioidomicosis. Dijimos que nos vamos a enfocar en lo que es más prevalente y más frecuente en nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a ver aspergilosis. Ya vamos a los oportunistas. A continuación, me rayó esto. Neumocistosis, una micosis bastante compleja, aspergilosis. Neumocistosis es más cortica. Mañana vemos mucormicosis, mañana y criptococosis y el viernes candidiasis, que es bastante extenso. Son una de las micosis más extensas. Y les comunico que en el cronograma presentado del inicio del semestre sí está programada una clase el lunes para dar finalización una clase virtual el lunes, me refiero, ¿no? La tarde, tipo 6 de la tarde otra vez para mirar esa parte de tiñas aquí. Eso sería lo que vamos a estudiar. Las otras micosis no son frecuentes. Fibromicosis es rara. Blastomicosis solamente se da en Estados Unidos, solamente es propiamente de Estados Unidos. Peniciliosis es solamente de islas indonesias, tienen ubicación geográfica limitada. Bueno, pero hablemos primero de neumocistosis antes de hablar de, de, mm, de aspergilosis. No olviden que el nombre de la micosis por lo general deriva del nombre del agente etiológico. Entonces, sinónimo de la micosis, neumocistosis o neumonía intersticial PCP. Las abreviaturas son fundamentales en enfermedades infecciosas, son universales, aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. No es que yo me inventé las abreviaturas. PCP es la abreviatura de P de neumonía, comienza con P, C de Carini y P de neumocistis, así se llama el hongo, pero quiero mencionarles que tiene también características de parásito. Al inicio tomamos la decisión al inicio de la asignatura. Resulta que teníamos la duda si dar neumocistosis en parasitología o en micología. Pero finalmente la doctora Janet ganó y dijo, no, es que por ADN es un hongo, Claudia, entonces lo deben ver en micología. Pero cuando yo les comparta las fotografías, las imágenes y las fotos reales del agente etiológico de neumocistosis, ustedes me van a decir finalmente, ¿es un parásito o es un hongo? PCP es la abreviatura de neumonía por neumocistis carini, inicialmente el agente etiológico. Entonces la enfermedad, neumocistosis, por favor, apagar micrófono. Espérenme, yo miro quién está por aquí. Por favor, apagar micrófono, gracias. No me sale, ya me sale aquí. Contactos. Bien.
Es una enfermedad oportunista, o sea, es muy raro que esta enfermedad, neumonía por neumocistis carineo girovesi, se ocasione o se presente en una persona inmunocompetente. Tengan muy presente las infecciones oportunistas, micóticas sobre todo, porque tienen gran prevalencia en personas que están en fase de SIDA, y esta es una enfermedad marcadora de SIDA. ¿Listo? El curso de la enfermedad puede ser de curso agudo, crónica. Observen, 50% de los pacientes seropositivos VIH, si se llegaron a contagiar con este microorganismo causante de neumocistosis en algún momento de la vida, pues tienen un 50% de probabilidades de desarrollar sintomatología. ¿Listo? Al principio, desde 1909, les comentaba, el doctor Chagas, el doctor Alejandro Chagas brasileño, quien descubrió el agente etiológico causante de la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas, pues él también dedujo que este agente etiológico que les voy a hablar hoy también pensaba, dijo, no, este es un familiar de tripanosoma. Es más, su colega Carini dijo, no, pues entonces cambiémosle la especie, Triposoma lewisi, ¿cierto? Pero avanzaron los años y otros investigadores dijeron, no, definitivamente esto no es un parásito. Inicialmente, inicialmente el doctor Carini encontró este agente etiológico de neumocistosis en ratas. La primera vez que lo identificaron, lo clasificaron como neumocistis, que comienza con letra P, Carini. Pero después se dieron cuenta, con el avance de los estudios moleculares, se dieron cuenta de que no, que la especie que afecta a los humanos no es la misma especie que causa la enfermedad en las ratas, cambiándole el nombre y dejándolo definitivamente con el nombre de Pneumocystis gyrovesi. Estoy buscándole señalar y no veo. Ya, Pneumocystis gyrovesi, ¿ok? Pilas que la enfermedad se sigue llamando así, neumonía PCP, neumonía, neumocystis carini, neumonía, pero la especie actual para los seres humanos es Pneumocystis gyrovesi en realidad. Comparto una gráfica y estoy presentando, sí. Esas estructuras que el viernes, el pasado mañana tienen ustedes un quiz de práctica de parasitología. Esa estructura que estoy señalando aquí, medio ovalada, no tan esférica, pero con muchos núcleos en su interior, se parecen a quistes de qué parásitos, ya que se estudiaron la teoría de parasitología. Esas estructuras ovaladas con varios núcleos en su interior se parecen a quistes de qué parásitos, por favor, ¿quién está escuchando? Y así aprovechan y estudian de una vez. Por lo menos establecen diagnóstico diferencial. ¿Quistes de qué parásitos se parecen esas estructuras? ¿O les fue mal en el examen de parasitología? No sé si me están escuchando. Sí, profe, ahí se escucha. Bueno, Quistes podrían ser de ¿de qué entamoeba parásito? histolítica. Muy bien, doctor, muy bien. Tienes presente los conceptos. Podrían ser de amebas. Exactamente. Se estoy compartiendo a todos ustedes en esta presentación, en esta grabación, una gráfica que nos representa el ciclo de vida del microorganismo que les estoy hablando hoy, de Pneumocystis gyrovesi. Visualmente, visualmente forma quistes. Y si estoy utilizando una flecha aquí señaladora, pues se parecen a quistes de amebas. Los quistes de amebas se diferencian de la ameba patógena, que es entamoeba histolítica, y las intestinales, ¿no? Estoy hablando. Y las amebas comensales, los quistes y los quistes tienen casi la misma morfología, pero se diferencian por el número de núcleos. No olviden que Entamoeba coli tiene 8 núcleos. Entamoeba coli es parásito comensal. No olviden que Entamoeba histolítica es parásito patógeno, protozoario mevoide patógeno, y tiene en su quiste 4 núcleos. Pero miren lo que les estoy compartiendo aquí, una gráfica de un organismo que va a causar una micosis, y morfológicamente se parece a un quiste. Llega un momento dado, y como causa neumonía, entonces se tuvo que haber adquirido por inhalación necesariamente, ¿no? Entonces, esos quistes se rompen, los alvéolos pulmonares, por supuesto, y de cada núcleo se origina, ¿qué estoy señalando? De cada núcleo se va a originar, ¿qué estoy señalando? Estoy por acá con Alejandra Un Cerón, Alejandra Córdoba, trofozoito. Alejandro Cabrera, trofozoito. Muy bien. Y los trofosoditos se dividen por fisión venaria. ¿Listo? Y luego cada trofosodito quiere adaptarse a las condiciones, en este caso ambientales, por ejemplo, y vuelve y se enquista, ¿no es cierto? Clásico ciclo de vida de un parásito.
Ok. Por esta descripción de formación de quistes y trofozoitos, entonces por esa razón inicialmente dijeron, no, neumocistis, entonces esto no es un parásito, definitivamente. Por eso, pero hoy en día, gracias al estudio molecular, pero no solamente del ADN, en donde cada microorganismo, cada organismo, cada ser vivo es único en su género y especie, específicamente por análisis del ARN ribosomal, por supuesto, dijeron, no, el ARN ribosomal no es de parásito, es de hongo. Y por lo tanto se asocia más a hongos. Por ARN, este bicho, este microorganismo, es más hongo que parásito. Pero se dan cuenta la explicación que les estoy dando, pues morfológicamente es un protozoario de apariencia de ameba, pero molecularmente, en base a ácidos nucleicos, es hongo definitivamente. Entonces de aquí en adelante no sé cómo llamarlo. Yo voy a decir hongo, pues voy a decir el hongo Neumocystis quirovesi, ¿no es cierto? Porque es así. Por estudios moleculares, pero morfológicamente es un parásito. Y pues lo pueden comprobar en esta clasificación taxonómica. Entonces dice división, clase, orden, familia, género, especie. Cuando me dicen las comicotas, eso no se refiere a ningún parásito, se refiere a hongos. Los comicetos, corresponde a una clasificación taxonómica de hongos. Nos vamos al género y especie, Neumocystis girovesi, ¿cierto? Que en la actualidad es el que causa la enfermedad en los seres humanos. Anteriormente en las ratas, pues Pneumocystis carini. Se sigue designando con la letra C, ¿no? PCP, pero sabemos que la especie oigan, que infecta al ser humano es Pneumocystis girovesi. Si voy a otro texto, otro autor de clasificación taxonómica, entonces me dice, sí, es hongo, esa es comiceta, es comicota. Ok. Este hongo parásito, entonces lo de aquí en adelante lo seguiré llamando hongo parásito, es endémico en muchos sitios a nivel mundial, no tiene predilección por región geográfica. Como vimos anteriormente, coccidioidomicosis, que tenía predilección geográfica de ciertos países, pero no, neumocistosis se puede presentar en cualquier parte del mundo. No hay predilección ni por sexo ni por edad, por supuesto. Puede presentarse en población o causar enfermedad en personas inmunosuprimidas, en personas que habitan en climas tropicales, subtropicales, etcétera. No tiene nada que ver el ambiente ni el clima, por supuesto, no tiene nada que ver. Pero lo que sí está comprobado es que como este hongo parásito presenta forma de quistes y los quistes dan origen a trofozoitos, pues probablemente se adquiera es por vía respiratoria, inhalación de quistes, ¿no es cierto? De otra parte de alguna persona que sea portadora de este Pneumocystis girovesi. Pero una persona inmunocompetente, porque también está reportado en la literatura, podremos habernos infectado de niños, posiblemente, pero si somos inmunocompetentes, el hongo parásito no va a continuar su ciclo de reproducción a nivel alveolar porque tenemos macrófagos alveolares y perfectamente tienen la capacidad de activar a linfocitos TCD4 y perfectamente contrarrestarlo, por supuesto, evitar que se multiplique y siga su ciclo de vida. Algunos autores consideran que Pneumocystis girovesi hace parte de la microbiota normal, ¿cómo les parece? No estoy tan de acuerdo con esa opinión, ¿no? Pero en algún momento habemos podido inhalar en algún momento de nuestra vida y no nos causa ninguna enfermedad, a menos que haya deficiencia de linfocitos TCD4. Y sí, la transmisión es de persona a persona por medio de fluidos, por supuesto, ¿no? Entonces no hay predicción ni por sexo ni por edad, pero sí los factores predisponentes de la condición es inmunosupresión por varias causas, por ser positivo VIH, por tener una neoplasia y estar en tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Es un trasplantado, ya conocemos todos los factores predisponentes para inmunosupresión o alcoholismo crónico. Entonces, sí, si alguna vez se contagió con este hongo parásito, pues tiene alta posibilidad de desarrollar sintomatología. La enfermedad se llama como tal neumonía intersticial. ¿Esto? Afecta ambos lóbulos, o sea, si hay activación de respuesta inflamatoria y multiplicación del quiste transformándose en trofozoitos y luego nuevamente enquistándose, entonces va a haber numerosos hongos parásitos a nivel de alveolo pulmonar cuyos linfocitos T no van a poder controlar o activar la respuesta inmune de tipo celular para poder controlar. Entonces generará sintomatología de neumonía intersticial, 95% de las personas,
inmunosuprimidas van a desarrollar ese tipo de sintomatología. El 5% restante podían desarrollar infecciones extrapulmonares, rarísimo, pero rarísimo reportado en la literatura, como son infecciones óticas, oftálmicas o en otros órganos por diseminación. Lo más probable es que presenten síntomas pulmonares. Entonces, no olviden que esa es la condición para que desencadenar la enfermedad. Es una enfermedad marcadora de SIDA, por supuesto. Si no se trata, si no se contrarresta el hongo parásito neumocitis pues termina en una insuficiencia respiratoria progresiva, por supuesto. Pero algo que llama la atención en vista de que hay compromiso respiratorio es que es una neumonía atípica. ¿Se acuerdan cuál es la condición de la neumonía atípica? ¿Quién lo quiere mencionar? Pues qué fiebre va a haber. No es puto. Bien, la tos es seca, muy bien, tos no productiva, por supuesto, pero la placa de tórax va a revelar específicamente el compromiso neumónico bilateral. Tenemos una foto de rayos X de tórax. De pronto la siguiente está mejor, que es real total. Como pueden ver, esos infiltrados neumónicos completamente distribuidos en todos los aspectos de los lóbulos pulmonares total. ¿Cierto? Esta imagen ya la habíamos visto en alguna otra oportunidad en tuberculosis miliar, por ejemplo, o en coccidioidomicosis, que también presenta sintomatologías similares. Bien, no olviden esta imagen radiológica porque o es hongo realmente lo que le está causando, como es en este caso neumocistis, o es una tuberculosis miliar. Por supuesto, hay muchas posibilidades de orientación diagnóstica como tal. Bueno, pero lo importante es ahora establecer, definir, confirmar el agente etiológico. Recuerden que deben dirigir su tratamiento específicamente al agente etiológico como tal. Si no se trata correctamente antes de llegar a la fase final de insuficiencia respiratoria total, pues habrá complicaciones, derrame pleural, neumotórax y finalmente, pues, insuficiencia respiratoria. Entonces, otros agentes etiológicos, como citomegalovirus, pueden desencadenar también ese tipo de sintomatología. Micobacterias, como ya vimos, por supuesto, histoplasmosis, coccidioidomicosis, y nos faltaba el criptococosis, que también puede presentar o desencadenar sintomatología pulmonar. O sea, muchas otras entidades o agentes infecciosos cursan con ese mismo patrón de neumonías atípicas como tal. Entonces, se requiere la confirmación del diagnóstico visualizando, identificando el hongo. Bueno, de aquí en adelante voy a decir el hongo, pues. Pero el paciente no expectora, por lo tanto hay que inducirle el esputo, por ejemplo, como a través de lavados bronquialveolares, ¿sí? Extraerle esa secreción porque no lo va a expectorar solito. Entonces, extrayendo muestra, ya en su defecto, si no se puede identificar al agente etiológico en el lavado bronquialveolar, pues ya en última instancia necesita una biopsia pulmonar o transversal. Recuerden que las muestras de tejidos en los laboratorios de histopatología, perfectamente los patólogos identifican estructuras fúngicas, por supuesto. Ay, bueno, voy a seguir hablando del hongo, pues. Pero si se va a utilizar una biopsia pulmonar, se va a manejar con tinciones específicas para tejidos. Entonces, tinción de Gomori, tinción de Groco, domentinamina de plata, son tinciones para tejidos, ¿cierto? Donde se puede visualizar las estructuras fúngicas, voy a decir de aquí en adelante. Pero también se puede utilizar una tinción de Yemsa, que también hemos hablado de esta tinción en otras micosis. El cultivo no se hace. Ah, miren, otro punto en contra de que no es hongo, porque no crecen los medios de cultivo tradicionales para hongos. Bien, y observen el resultado con diferentes tensiones, ya sea un esputo inducido, ya sea un lavado bronquialveolar o ya sea un corte histológico de pulmón, biopsia, estoy señalando la flecha, podemos ver unas estructuras ovaladas, unas estructuras con alguno que otro núcleo más oscuro. Por ejemplo, con tinción de plata en biopsia pulmonar, se observan esas estructuras ovaladas infiltradas totalmente en el tejido pulmonar. Con tinción de Yemsa, también estructuras ovaladas en montonera, pues en el lavado bronquialveolar, por ejemplo, en el esputo inducido, por ejemplo. Pero ¿qué es lo particular que se observa? Las flechas acá no lo están señalando. Esas estructuras algo ovaladas, ¿no es cierto? Presentan un borde achatado, dando la apariencia de pelotas de ping-pong aplastadas con cualquiera de las tinciones o con tinción fluorescente, con cualquiera de las tinciones en biopsia de los tejidos, con cualquiera de las tinciones en lavado bronquial, se observan las mismas estructuras, por supuesto. Estructuras ovaladas con un borde algo achatado parecidos a bolas de ping-pong. Esta estructura, esta observación microscópica nos lleva a concluir que definitivamente es neumocistis y lo es.
neumocystis cerevisiae por observación directa del hongo parásito, pues en las muestras del paciente, biopsias o lavado bronquial velar inducido. Pero ahora, jóvenes, si me están escuchando, viene lo paradójico. Yo debería haber terminado con este tema, pero lo quise iniciar, darle inicio a la clase con este tema, porque lo paradójico de esta neumocystis por neumocystis cerevisiae, dando las explicaciones necesarias de que es hongo, de que es parásito, de que finalmente es hongo taxonómicamente, pues ¿cómo les parece? Y pueden observar en el cuadro 26.1 de qué se trata con antibióticos. ¿No les parece lo paradójico en microbiología médica? Trimethoprim sulfa es el antibiótico de elección. ¿Cómo les parece? Ha funcionado. O sea, dependiendo de la carga viral que tenga el paciente, ¿no? Por supuesto, en cuanto a su afectación por el VIH, por supuesto. Tendrá probabilidad de curarse o no, dependiendo de la carga viral que tenga también. Y dependiendo del estadio en el que se encuentra en la fase de SIDA, por supuesto. Pero este es el medicamento de elección, trimethoprim sulfamethoxazol, alternativa clindamicina. Y observen a tobacona por aquí en alternativa, esa tobacona, y eso es antiparasitario, por ejemplo. ¿Ok? Qué paradójico, ¿no? Eso es lo corto y lo clave que necesitan conocer de neumocystis cerevisiae. Jóvenes, ¿alguna pregunta? De neumonía por neumocystis cerevisiae PCP. ¿Tienes preguntas acerca de esa Profe, micosis? una pregunta. Dígame, Alejandro. Una pregunta. Cuando tú dices que, digamos, en el lavado bronquial o cuando se Sí, observa, digamos, el diagnóstico se observa es el quiste, ¿cierto? sí, O la los forma quistes. quística. Ajá. Sí, claro que Ok. sí, son los quistes. Ajá. Pues, Pero en cualquiera de las tinciones dice que se observaba exactamente las mismas estructuras, ¿no? sí, sí, Y sí. O eso sea, siempre, conlleva siempre se observa el quiste. sí, y eso conlleva la confirmación del diagnóstico, pues. Y peor porque no hay cultivos si fuese hongo realmente, taxonómicamente hablando, no se cultiva como hongo, imagínate. No crece como hongo. Bueno, y qué paradójico que se trate con antibióticos, ¿no? ¿Por qué el trimethoprim sulfamethoxazol, Alejandro? ¿Por qué sí le puede funcionar? Porque Porque supongo que necesitará ácido fólico. bien, todos los seres vivos necesitan ácido fólico, por supuesto. Bien la respuesta. Hablemos de aspergilosis, micosis oportunista común. ¿Dónde están los futuros detrás de esa pantalla? Los futuros médicos de trasplantes. Pues sí que en las unidades de trasplante van a tener que lidiar a sus pacientes con aspergilosis y candidiasis, pacientes trasplantados. Muy frecuente esa micosis con respecto a los mohos. Entonces, esta clasificación ya se las ha compartido. Está en Murray, tabla 65.5. Entonces, hablemos de aspergilosis. Algo que quiero comenzar hablando acerca de esta ente teológico, género Aspergillus, y hay varias especies, muchísimas especies, hongo ambiental oportunista, descomponedor, y es que ocasiona 3 tipos de patologías, pregunta fija para el parcial. Ve aquí si me abre el señalador, que ahora rato no me salía. 3 tipos de patologías. La primera, ¿cuál? Micosis, y es la que voy a hacer referencia con micosis sistémica, por supuesto. La segunda, las esporas del moho aspergillus, solamente por inhalar y tener predisposición genética, ocasionan alergia de tipo respiratorio. Y tercero, algunas especies del hongo aspergillus, es un moho, ¿no es cierto? Es filamentoso, ¿no es cierto? Algunas especies liberan micotoxinas, como aflatoxinas. Conclusión, 3 tipos de patologías produce este hongo. Miedoso, ¿no? Miedoso, pero todo depende de las condiciones del paciente. Repito, como micosis es oportunista. Bien. Alergia respiratoria, bueno, se comportan las esporas como alergenos. Micotoxicosis, pues tener que estar ingiriendo alimentos, frutos secos, granos que estén contaminados con las micotoxinas o aflatoxinas de especies de aspergillus. ¿Ok? Hablemos de la micosis. ¿Y por qué se llama aspergillus? Género, nombre científico del hongo, del moho aspergillus. Observen este instrumento que utilizan los sacerdotes para esparcir el agua bendita. Yo no lo sabía hasta que estudié eso, ¿no? No sabía cómo se llamaba. Ese instrumento se llama aspergilo. Ese instrumento no sé de qué material será, pero lo han visto los sacerdotes cuando esparcen el agua bendita. Pues morfológicamente este hongo aspergillus se parece, por ejemplo, estoy señalando con un cursor rojo una hifa, por ejemplo, y al final de la hifa están las estructuras que dan origen a las esporas o conidias y adoptan esta forma de las gotitas del agua bendita esparciéndolas, pues. De ahí toma el nombre del agente etiológico científicamente, taxonómicamente, Aspergillus. Algún estudiante me dijo, yo lo veo cuando lo veo al microscopio, ¿no? Pero ahora tenemos fotos, ya tenemos las fotos del hongo
tomadas, como se ven al microscopio. Y un estudiante me dijo, yo lo veo como un Morningstar. Y yo, ¿qué Morningstar? ¿Qué es eso? Y mi mamá me muestra en la fotografía, en el celular, esto es un Morningstar y esa es la imagen que les estoy compartiendo. Yo dije, ay, ve si se parece, sí, el hongo se parece a eso. ¿Y qué es eso? Le dije, ¿qué es Morningstar? Dijo, es un arma medieval que utilizan en uno de los juegos de PlayStation, imagínate. Al muchacho se le pareció el hongo cuando lo vio al microscopio, así, con esa estructura que estamos viendo en esta imagen que les estoy compartiendo. Sí, tiene razón. Y aquí les comparto las fotos reales, por supuesto. La parte superior, la morfología, se ven las cifas, a propósito, pues son septadas, ¿no es cierto? Y dos, en la punta de las cifas, tiene una vesícula, como una cabecita en la punta de las cifas, donde se originan las esporas o conidias, muy abundantes. En la parte superior que estoy señalando, la fotografía, cómo se ve al microscopio, con azul de lactofenol después de haber cultivado el hongo, ya esporulado, está totalmente saturado de esporas, pues, y en esta siguiente imagen que estoy señalando con un cursor, así se ve, se observa el microscopio electrónico en estas imágenes al lado izquierdo de la pantalla. Bueno, numerosas especies pueden causar enfermedad a los seres humanos, pero estas son las más frecuentes. Y la más frecuente, Aspergillus fumigatus. Por lo menos ustedes como futuros médicos sí deben conocer mínimo 3 especies de Aspergillus, ¿no? Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, Aspergillus nidulans, Aspergillus glaucus, pero la más frecuente, Aspergillus fumigatus. ¿Listo? Y en el centro tenemos las características principales, hongo cosmopolita, eso está en todas partes del mundo, es un hongo ambiental normal, es un hongo descomponedor. Saprófito, ya saben la definición de sapro, es moho y alino septado. Se reproduce con esporas y conidias. Y esas estructuras que lo diferencian del resto de mohos se llaman cabezas aspergilares. Esa vesícula globosa en la punta de la hifa, dando origen a las fialides y a las conidias, las llamamos cabezas aspergilares, que logra su identificación. Ahora, a cada microbiólogo nos toca identificar las especies y la diferencia entre una especie y otra es mínima, pero pues todos presentan cabezas aspergilares. Es un hongo de la clasificación de los deuteromicetos, es un moho. Y por aquí tenemos una clave, yo lo tengo que subrayar para los los que van a ver la grabación o lo que sea. Yo lo tengo que subrayar aquí. Angiotrópico. ¿Listo? Le encanta parasitar al ser humano. El hongo puede vivir en el ser humano, ¿no es cierto? Pero específicamente le encanta obviamente los componentes de la sangre, obviamente le sirven de nutrientes, y sobre todo invadir los vasos sanguíneos. De ahí el término de angiotrópico, le encanta. Y producir, generar todo el mundo de hifas y micelio pues en los vasos sanguíneos. Y eso trae consecuencias en las personas. Ustedes saben que si un vaso sanguíneo se llega a ocluir de tanta cantidad de hifas que tiene, pues eso trae consecuencias en el paciente sistémicamente, ¿no es cierto? Miren cómo se ve de bonito el hongo en microscopía electrónica, la gráfica, al lado, al lado izquierdo de su pantalla, las hifas septadas, la hifa que sostiene las conidias, la vesícula y las conidias, pues al final que les empieza a soltar. Aspergillus fumigatus es la especie oportunista con el 90% de casos reportados en el mundo entero. Les comparto imágenes, fotografías, ¿no? Reales de cómo crece el hongo en un cultivo y cómo se ve al microscopio, ejemplo, Aspergillus fumigatus, para que ustedes observen que no es mínima la diferencia entre una especie y otra. Aspergillus flavos, igualmente las cabezas aspergilares, a mí se me parecen a pompones de porristas, por ejemplo, y el crecimiento del cultivo en las cajas de Petri. Aspergillus niger parece que fuera negro, ¿no? Parece que fuera hongo con pigmentación, pero es tanta la cantidad de conidias que produce que da el aspecto, esa apariencia color negro, pero es de la saturación de esporas o conidias que libera. Pero no, es definitivamente son modialinos. Por acá otras especies, Aspergillus nidulans, Aspergillus glaucus, todas siempre van a formar sus cabezas aspergilares. Es mínima, el microbiólogo cuando yo estudié micología, nos entrenaron para poder diferenciar las especies. Como les parece, desde el punto de vista epidemiológico, sí necesitamos saber qué especie es la que está causando la micosis al paciente. Al médico le interesa saber es un Aspergillus o cuál hongo es, ¿no? Definitivamente. Y miren morfologías de las diferentes especies. Este es Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terrus, etc. Bien. Mientras que para las demás micosis que hemos venido mencionando,
uno de los factores predisponentes es la deficiencia de linfocitos TCD4. Atentos a esta clave. Yo dije, las claves son las que usted necesita saber para dar sus diagnósticos definitivos y oportunos. Aquí tenemos en letras azules, entonces, ¿cuál es el factor predisponente para esta micosis? Y como pueden darse cuenta, no es deficiencia de linfocitos TCD4. 2, aspergilosis. No es una enfermedad marcadora de SIDA, pero si tiene deficiencia de linfocitos TCD4, pues por supuesto que puede haber manifestaciones, pero no es lo más frecuente, ¿saben? Uno de los factores predisponentes en letras azules es la neutropenia, que el paciente ya esté en estado de neutropenia grave. Término, definición de neutropenia, disminución de qué célula, por favor. Alejandro, disminución de qué drástica de qué célula, de qué leucocito. ¿Neutrófilos? De neutrófilos. Bien. En cambio, en VIH, ¿qué leucocito está disminuido, Alejandro? Linfocitos T, Bien, CD4. muy bien, eso lo tienen muy claro. Pero aquí entonces, causas de neutropenia. ¿Quiénes tienen esta condición de neutropenia? Receptores de trasplante, en pacientes con neoplasias, pacientes con enfermedad pulmonar previa, o sea, observe, enfermedad, neumonía, cualquier enfermedad infecciosa pulmonar ya es factor predisponente para aspergilosis, uso de corticosteroides, fumador, por supuesto, o que esté hospitalizado con ventilación mecánica. ¿Listo? Acá abajo dice mecanismo, se me fue la raya aquí. Acá abajo dice, dice, dice mecanismos de infección. Entonces, lo principal es por inhalación, o sea, fácil la transmisión. Es más, en este momento estamos respirando esporas de aspergilos, todos en este momento. El hongo está en el ambiente, ahí en el suelo, pero por las ventanas ingresan las esporas, obviamente. Y mira, no estamos enfermos. Mira la importancia. No estamos enfermos en ese momento, porque yo no creo que haya alguien que haya sido en el cuarto semestre de recibido un trasplante en ese momento. No estaría en clases, empezando por ahí. Bueno, entonces, por traumatismo es posible que se adquiera, pero es también raro, o sea, por traumatismo con vegetación. Pero sí existe la posibilidad de que el paciente esté hospitalizado y que las puntas o de las ondas o de los catéteres se contaminen con esporas. Eso sí es factible y es factible esa contaminación de que el instrumental, las agujas, los catéteres, los que se llaman más, las máscaras, sí se contaminan con esporas de aspergilos. Los que son ambientales, imposible que no haya aspergilos en el hospital esporas, pues. Entonces pueden ingresar esas esporas directamente al torrente sanguíneo. Y ahí lo gravedad, por supuesto. En el último punto de esa diapositiva dice ingestión de micotoxinas. Ah, pero ¿cuál es la patología? Micotoxicosis. Pero yo no voy a hablar de micotoxicosis. ¿No? Entonces, sí, para recordar simplemente tipos de micotoxinas, pues la más frecuente y conocida, aflatoxinas, pero hay muchas, ¿no? Ocrotoxinas, por ejemplo. ¿Ok? Produce micotoxicosis gracias al consumo de alimentos o granos secos contaminados con esta moho y con la producción de toxina en el moho. Si alguien me pregunta y me dice, ay, pero es que ese grano o lo que sea, cebada, lo que sea, está contaminado y se cocina, o avena, grano tipo seco, ¿no? No secos, alimentos secos, y se cocina. Mire lo que dice aquí, hongo termoestable, ¿cómo te parece? Y sobre todo la toxina, más bien la toxina puede sobrevivir al calentamiento. Entonces, de ahí la posible contaminación para una micotoxicosis. Pero vámonos a las personas más frecuentemente que padecen esta micosis y son personas que están en estado de neutropenia severa. Entonces, mira, la infección es fácil, según la gráfica. O sea, simplemente por inhalación de esporas o conidias, ¿no es cierto? Por inhalación de esporas o conidias que las desprende muy fácilmente el moho aspergillus, llegan al alveolo pulmonar, estoy señalando, llegan al alveolo pulmonar, por supuesto. Miren aquí un macrófago, pues que se encarga de reconocer esas esporas o conidias, por supuesto. Pero de cada conidia, no olviden, de cada espora empieza a formar una hifa, empieza a generar una hifa. Y las hifas, estructuras alargadas, tubulares alargadas microscópicas, pueden atravesar la pared del alveolo pulmonar, las hifas. Muchísimas esporas se inhalan, o sea, no van a pensar que se inhalan una espora y ya. Muchísimas esporas con se inhalan, muchas son fagocitadas, pues, pero el paciente es neutropénico. No olviden que el macrófago también pide ayuda a los neutrófilos, ¿se acuerdan de eso? Pero en ese caso el paciente es neutropénico, ya tiene el estado de neutropenia inicialmente. Entonces,
no haber toda esa capacidad de respuesta inmune celular para fagocitar tantas conidiosporas que se han inhalado. Y dos, empiezan a formar las hifas. Y las hifas pueden atravesar la pared del alveolo pulmonar e invadir el tejido pulmonar. Y si hay un vaso sanguíneo, más todavía invaden esas hifas. ¿Cuál es la consecuencia de que las hifas ocluyan el vaso sanguíneo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué consecuencias trae de que haya una obstrucción en el vaso sanguíneo de aquí por la acumulación de hifas? ¿Qué le pasa al tejido, por favor? ¿Isquemia? Muy bien. ¿Consecuencia? Sí. ¿Necrosis? Necrosis, así de simple, muy bien. Necrosis comienza en el tejido pulmonar. Y como es por eso con ideas muchísimas logran diseminarse vía hemática. Imagínense donde llegan las esporas de conidias de Aspergillus a cualquier órgano o tejido por vía hemática, ¿no? A cualquier órgano o tejido empiezan a formar hifas y ocluyen los vasos sanguíneos, o sea, necrosis de cualquier órgano o tejido prácticamente, claro. Entonces, esas esporas de Aspergillus pueden causar fungemia, consecuencia sepsis, consecuencia shock séptico. Veamos. Inhalación de esporas oconidias. Observen las esporas oconidias cómo empiezan a formar hifas. ¿Para qué le sirven a las hifas? Pues para atravesar, invadir los tejidos. Arriba en la parte superior, persona con su cuenta de neutrófilos normales, pues mira, logra controlar. Y abajo que tenemos, en la gráfica inferior, que tenemos persona con neutropenia deficiente. Pues el mundo de hifas aprovecha para multiplicarse generando más hifas y más conidias, por supuesto, en los estados de neutropenia, ocluyendo los vasos sanguíneos. Esa es la conclusión final en un paciente con aspergilosis. Conclusión grave que tenga una aspergilosis sistémica. Empezando por pulmonar, ¿no? Esta es la misma gráfica. Este es el flujograma de lo que acabo de mencionar. Necesitas factor predisponente. Se necesita factor predisponente. Por supuesto, se necesita una alta inhalación del inóculo de esporas oconidias, por supuesto. Bien. Entonces, por ejemplo, uno de los procesos infecciosos que causa aspergillus, cualquier especie, es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, con sintomatología clásica de asma, pues inicialmente de rinitis, ¿no? Pero si no se controla, termina finalmente en asma bronquial. Bien, lo que quiero resaltarles aquí es que para confirmar de que se trate de una alergia pulmonar, no sé si es redundante, pues no. Sí, alergia respiratoria más bien, para corregir. Entonces usted tiene que optar por otras ayudas diagnósticas, porque aquí muchas son las clases de alergenos, y entre ellos las esporas de estos hongos, aspergillus. Usted tiene que confirmar que es una alergia, no es una micosis, ¿no? Ni es una micotoxicosis. Entonces, en un hemograma, usted va a detectar una eosinofilia. Es clave para detectar alergias. Aumento de eosinófilos. Les van a explicar todo el proceso alérgico en inmunología. Hipersensibilidad tipo 1. 2. El anticuerpo que se va a generar, que va a haber un cambio de isotipo en el anticuerpo, es la inmunoglobulina E. Los niveles séricos de inmunoglobulina E están súper altos. Más las condiciones o los síntomas del paciente, pues es una aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Ok? Verás que aquí no se trata de la demostración del hongo, no estamos definiendo si es el hongo el causante, sino que está en condición de alergia al paciente o de hipersensibilidad tipo 1. Pero vamos ahora a la micosis. Si hablamos de la micosis, recuerden que las hifas han invadido los vasos sanguíneos y las hifas han ido abriendo camino por el tejido pulmonar. ¿Listo? Observen esta fotografía de órgano de paciente con aspergilosis pulmonar, pero post-mortem. ¿Alcanzan a observar el grado de qué? ¿Qué estoy señalando? A ver, ¿dónde está la lupa aquí? ¿Alcanzan a observar el grado? Ahora sí, ¿alcanzan a observar el grado de qué, Alejandro? De necrosis. De necrosis, como tú lo dijiste al comienzo. Mira la evidencia allí de la fotografía. Y en muchas zonas, pues claro, que por irrigación sanguínea se diseminaron muchísimas esporas y formaron hifas. Y obviamente, pues post-mortem, miren la gravedad de tener esta micosis, de presentar esta micosis, pues. Ahí. Entonces, sintomatología inicialmente, pues tos productiva, obviamente, con hemoptisis, ya sabes la razón por la que hay hemoptisis, ¿no? Por supuesto, fatiga, malestar general, fiebre, por supuesto. Pero cualquier otra enfermedad aquí en esta lista, sarcoidosis, carcinoma, bronquiotaxis, histoplasmosis, abscesos pulmonares, tuberculosis, puede haber tos productiva también. Pero observen ustedes estos rayos X que estoy compartiendo aquí en el centro. Resulta que es
es sugestivo de aspergilosis pulmonar por este signo que les estoy compartiendo. Da la impresión, ¿no? Que forma una cavitación. Ok, mira los bordes, ¿no es cierto? Pero se observa como una media luna, el borde de una media luna, y se denomina signo del halo o signo de Monod, que indica que ahí hay una cavitación, ¿ok? Y inclusive en la siguiente está mejor, observen, un halo, estoy señalando, utilizando el señalador, un halo que bordea una cavitación en media luna, por eso se llama signo de media luna o signo de Monod. Y internamente está turbia, y dice, está relacionado con la letra A, está turbia, opaca. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretamos esto? Se trata de una aspergiloma gráfica al lado izquierdo. ¿Qué es un aspergiloma? Es la acumulación de hifas, cientos de hifas acumuladas ahí en ese tejido pulmonar. Y si el paciente ha presentado previamente cavitaciones anteriormente por haber padecido tuberculosis, con mayor razón se van a formar aspergilomas. Las hifas, las esporas y las hifas que forman aspergillus aprovechan esas cavidades preexistentes para ahí invadir y formar hifas en micelios. Entonces es muy sugestivo de aspergilosis por los rayos X, pues por los antecedentes, las condiciones del paciente, no olviden los factores de riesgo. Eso se llama signo de Monod o signo en media luna. ¿Se aprecia la media luna el borde, sí o no? ¿Quién me dice si estoy viendo lo que estoy viendo yo? ¿Se aprecia un borde en media luna, sí o no? Alguien diga sí o no. Sí, ok. Signo de media luna o signo de Monod, compatible con aspergilosis. Con aspergiloma, pues que es lo que denominamos, ¿qué es un aspergiloma? Masas de hifas conformándose o ubicándose en una cavitación. Por eso, tuberculosis también es un factor de riesgo para aspergilosis, imagínense. Y es grave tener tuberculosis, ahora imagínate, complementa con aspergilosis. Aspergilosis no es una enfermedad marcadora de SIDA, otra vez repito, ¿no? Uno de los principales factores de riesgo es neutropenia, por supuesto. Si no se controla, si no se trata con antifúngicos sistémicos a alta concentración, fotoricina B, por ejemplo, si no se controla el hongo, seguirán las esporas diseminándose vía hematógena y generando respuesta inflamatoria y finalmente necrosis, pues en hígado, órganos principales, ¿no? Hígado, intestino, vaso, corazón, sistema nervioso central. Total, es una micosis invasora. Comparto imagen de mayor resolución, donde se puede observar el aspergiloma o bola fúngica o pelota fúngica, sinónimo de aspergiloma. Una fotografía con más detalle de donde se encontraban las masas fúngicas, ya post-mortem, ¿no? Tejido pulmonar. Estoy escribiendo todas las manifestaciones clínicas que son bastante extensas que ocasiona la micosis, la aspergilosis. En otras circunstancias, el paciente puede desarrollar una sinusitis crónica, entiéndase bien, sinusitis crónica, porque causas de sinusitis aguda bacterianas vimos varias. Normalmente, ¿cómo se dice? Normalmente no, ¿cómo decirlo? Tradicionalmente, un paciente que llega a consulta con síntomas de sinusitis, usted primero va a descartar una sinusitis bacteriana, ¿no? Que es lo más frecuente. Y recuerden que no hay forma de confirmar, sino hay que tener en cuenta el tiempo de evolución, la imagenología, por supuesto, ¿no? Como estamos evidenciando, la turbidez en el seno paranasal comprometido. O sea, no, aquí no te dice cuál es el agente etiológico. ¿Ok? Pero entonces ahora tú, ¿cómo te das cuenta que esa sinusitis que tiene el paciente es fúngica, no bacteriana? Pues obviamente no responde al tratamiento antibiótico instaurado inicialmente. No olvides que hay que manejar con antibióticos de amplio espectro, amoxicilina más ácido clavulánico, por ejemplo, pero el paciente no responde, persiste con sintomatología de sinusitis, más ya se vuelve crónica, por eso el título en letras negras, sinusitis crónica. ¿Más de cuántos días le ponemos para que sea crónica? ¿Cuántos días de evolución o semanas? ¿Cuántos días o semanas, jóvenes? ¿No será un mes o ya es mucho? Pues sí, mucho. Más de 15 días y ya un mes, obviamente que eso sí es una sinusitis crónica, ¿no? Y entonces hay que optar o pensar en tratamiento con antifúngicos, por supuesto. Ya el especialista determinará si toma muestra de seno paranasal para hacer un cultivo, ¿no? Pero es bastante dispendioso y bastante contraproducente perforar un seno paranasal, por supuesto. Entonces el tiempo de evolución determinará si no responde a los antibióticos, podría ser fúngica, definitivamente. Entonces, otras enfermedades que producen las especies de Aspergillus
Osteomielitis, indistinguible de osteomielitis bacteriana. Artritis séptica, endocarditis, miocarditis, infección intestinal, peritonitis, endoftalmitis en pacientes que, sobre todo, que fueron sometidos a cirugías oculares, meningitis también puede causar. En fin, ya vimos, todas estas patologías ya las vimos por agentes infecciosos, sobre todo bacterianos. Y igualmente, sin diferenciar la sintomatología, por eso hay que saber ese diagnóstico diferencial entre esas enfermedades de origen bacteriano hasta origen fúngico, como es por aspergillus. Inclusive manifestaciones de tipo cutáneo. Y como ya tenemos claro desde el comienzo, Alejandro le dijo, no, es que este hongo por la incubación va a generar necrosis, pues a nivel cutáneo también, por supuesto. Pero no es porque se chuzó con una rama, sino en el paciente hospitalizado, que necesita la colocación de un catéter, por ejemplo, pero esa punta de ese catéter se contaminó con esporas ambientales de aspergillus. Entonces, miren la evolución de la lesión que inicia con maculopápula, pústula, úlcera y termina en necrosis, por supuesto. Lesiones necróticas con escaras oscuras, termina en necrosis, ya saben la razón por la cual. ¿Quién más tiene riesgo de aspergilosis cutánea? Los pacientes que son quemados, quemaduras de tercer grado. Horrible. Imagínate donde llegan caras por esas aspergilos en los pacientes con quemaduras de tercer grado. Por eso se denomina saprofitación en quemados. Mucho también riesgo los pacientes trasplantados. Una aspergilosis pulmonar tienen riesgo, solamente se adquiere por inhalación. Estas fotografías que les comparto son en pacientes que estaban hospitalizados recibiendo su quimioterapia para su enfermedad maligna, hematológica, leucemias, y mira dónde comenzó a hacer la úlcera palatina, imagínense. Este paciente hospitalizado recibiendo su manejo, tratamiento para su leucemia e hizo la úlcera necrótica en el sitio de colocación del catéter por aspergillus. Y comparto más fotografías, por supuesto, post-mortem, una aspergilosis cerebral, pues obviamente áreas de necrosis, pues, post-mortem el diagnóstico, endocarditis. Quiero compartirles estas imágenes en pacientes con cirugía oftálmica, cirugía ocular, ¿no es cierto? Es muy fácil que las esporas lleguen a colonizar el área del procedimiento quirúrgico, pues. Por esa razón, posterior a la cirugía oftálmica, eh, normalmente les colocan un parche. Uno, para que cicatrice. Dos, para que no se esté tocando con la mano. Tres, para evitar la contaminación con los agentes externos. Y si así fuera, llegaran a infiltrarse esporas, el tejido de reparación, no sé, de la cirugía que le hicieron. Miren la condición. Miren cómo le vuelve em, la, la conjuntiva, la córnea. Recuerden que son hongos angioinvasores. Entonces, observen aquí una acumulación de material purulento. Se observa, nosotros no somos expertos, ¿no? Oftalmólogos, pero observen, les estoy señalando la acumulación de material purulento. La vista totalmente reducida la va a tener este paciente. Se denomina hipopión. Ya al ver secreción purulenta en la córnea, pues eso ya es indicativo de proceso infeccioso. Y tal es el caso, sin manejo antifúngico y si no se trata, pues necesitará un trasplante de córnea ese paciente. Entonces, a nivel ocular puede ocasionar inicialmente hipopión, no una de las principales manifestaciones, pero termina en una queratitis fúngica, en una endoftalmitis. Y como diagnóstico, ustedes realizan un diagnóstico de oculomicosis. A nivel óptico, especies de aspergillus causan otomicosis u otitis externa. Atentos al término, ¿no? No otitis media. Estoy diciendo otitis externa. El paciente siente mucho prurito, esa sensación de malestar, de quererse rascar el conducto auditivo, pero realmente, miren a través a través, voy a hacer un aumento aquí. ¿Observan hifas, por favor, en el conducto auditivo externo? Díganme, ¿sí o no? ¿Observan hifas, sí o no? Sí, Sí, claramente se observa. Mezcladas ahí las hifas con el cerumen, recuerden, ¿no? Tenemos cerumen. Pero empieza el hongo a adaptarse, a crecer en el conducto auditivo externo. Pero ¿cuál es el factor de riesgo aquí? Uno, que tenga algún grado de inmunosupresión y neutropenia, respeto. Dos, pero los oídos de los nadadores que permanecen húmedos todo el tiempo y al hongo le encanta la humedad, por supuesto. Y las esporas son ambientales. Se observa hifas mezcladas con el cerumen.
Y esto, pues, y abundante, ¿no? Abundancia en la producción de cerumen porque hay un germen invasor que está creciendo allí, con hifas y todo. Entonces, una torrea densa, cremosa, la sensación de prurito, de sensación de rasquiña, de rascarse, de molestarse el conducto digestivo, por supuesto. También aspergillus causa onicomicosis. Por esa información, las onicomicosis y las tiñas las vamos a ver el lunes virtual. El viernes vemos candidiasis, que sí necesito ver la presencial. Pero el lunes podemos ver las onicomicosis y las tiñas, que ahí terminaríamos prácticamente. Miren un paciente con quemadura de tercer grado, ¿no? Observan el moho que le está creciendo encima, díganme sí o no, que lo está invadiendo. ¿Si lo observan o no lo observan? ¿De qué color? ¿De qué ¿Como color? gris? Pues, a ver. La otra persona que diga qué color ve la parasitación o saprofitación del hongo sobre la quemadura. Como Yo, verdoso. yo también lo veo verdoso. Desde mi comentario también lo veo verdoso. Horrible, ¿no? Los pacientes con quemaduras de tercer grado donde están expuestos a estos hongos ambientales, a la saprofitación de pacientes quemados. Y no es infección, díganme, infección bacteriana puede haber, ¿no? Infección bacteriana sobreagregada, obviamente, por estafilococo, pero el hongo también puede verse ahí, también oportuniza. Entonces, se debe demostrar que tiene el hongo presente, pues, ¿no es cierto? Entonces, observen la lista de muestras biológicas que el médico puede tomar la decisión en donde hay que evidenciar la presencia del hongo. O sea, escamas de lesión, detritos subunguiales, puto, lavado alveolar, material purulento, biopsias, claro, si órganos internos, pues tocará diagnosticar con biopsia. ¿Cuáles son los posibles exámenes que se le va a realizar? Y si hablamos de diagnóstico micológico, sí aplica examen directo con KOH hidróxido potasio al 10%. Si vas a trabajar en país desarrollado, entonces examen directo con calcofluor. ¿Te acuerdas de ese? Que era un reactivo fluorescente, que tenía afinidad por los glucanos de la pared celular de los hongos. ¿Cuál es el objetivo de utilizar hidróxido de potasio o calcofluor en examen directo de cualquiera de estas 5 primeras muestras? Porque pues biopsia es aparte, no necesita otras tensiones. ¿Cuál es el objetivo? Observar al microscopio la presencia de hifas y alinas. ¿Listo? 2, septadas. Este hongo es septado. ¿Bien? Y las hifas empiezan a ramificarse, formando letras, formando similitud de una letra V corta. Estoy utilizando un señalador. Por aquí vemos un septo. Empiezan a ramificarse. Llamamos hifas dicotómicas. La hifa se bifurca en dos, dicotómicas. Se parece a una letra V, V volteada, una letra V. Hifas dicotómicas. Por ningún lado le veo las cabezas aspergilares. ¿Se acuerdan al comienzo de la presentación? Eso identifica aspergillus, pero aquí yo no le veo las cabezas aspergilares. Es una muestra de esputo, por decir algo, con hidróxido de potasio. Saben directo de esputo con hidróxido de potasio. Así. Así, mira, aspergillus es pulmonar. Con KOH al 10%. Yo no le veo las cabezas aspergilares, yo no le digo que es aspergillus. Pero el solo hecho de ver estas hifas bifurcadas, divididas en dos, aquí. Mírenme un señalador que no tengo que dibujar, porque si no, no me entienden. ¿Dónde sale dibujar aquí? Este. Observen que estoy formando un ángulo. Un ángulo. Le voy a poner el número aquí. Un ángulo que forman esas cifras. No puedo escribir. ¿De cuántos grados, jóvenes? ¿De cuántos grados forman esos ángulos de esas cifras? 45. 45 grados. Y solo el hecho de que esas cifras bifurcadas dicotómicas estén formando ángulo de 45, ya la orientación diagnóstica es aspergilosis. Las cabezas aspergilares no le veo. Cuando yo veo las cabezas aspergilares, porque me digan qué aspergillus es, cuando se realiza un cultivo, el hongo esporula, forma las cabezas y ahí puedo saber qué especie es. Pero aquí, en la muestra biológica, todavía no he formado las cabezas aspergilares. Observen, esto es lo que quiero señalar. IFAS formando estos ángulos de 45 grados. Estoy señalando los ángulos. ¿Listo? Utilizando la tensión que sea, o si sea con KOH, que no tiene, pero se alcanza a ver, como en la fotografía anterior, o si utilizo cualquier otra tensión y alcanzo a ver las cifras en ese ángulo, pues, de 45 grados. En una biopsia también, en una biopsia de tejido con tensión hematoxila y eosina, también el patólogo también observa este grado de bifurcación de las cifras. Si está muy de buenas y corre con suerte, en los lavados de secreción de oído, por ejemplo,
o biopsias de lesiones, si está con suerte, se alcanzan a ver las cabezas espargilares que las estoy encerrando aquí en un círculo. De una, ya el diagnóstico obviamente de los espargilos, ya se nota. Pero no siempre se corre con la suerte de observar las cabezas espargilares, solamente las hifas dicotómicas. Estas fotografías a mano derecha son biopsias de tejidos. Voy a aumentar acá. Biopsias de tejido. ¿Tiene hongo o no tiene hongo en ese tejido? Donde estoy señalando con una mano. ¿Muchas o poquitas hifas? Muchas. Muchas, y no somos patólogos todavía. ¿Ves? Y demasiadas. Y eso no es normal, eso ya es diagnóstico. Confirmatorio diagnóstico tiene micosis. ¿Cuál? Por las condiciones del paciente, por los factores, pero es una aspergilosis. Mandaron esta fotografía en la doctora Romy Merino, experta en micología, y comparte los casos que le han llamado la atención, ¿no? Y les toma fotos al microscopio. Resulta que esa es una tinción de Gram de esputo. Una tinción de Gram de esputo. Ampliamos aquí esto. Y yo quiero buscar las bacterias, ¿no? Que predominan, ¿se acuerdan? Que tenía validez en neumonía. Y la muestra era apropiada. Y nada, pues bacterias mínimas, pocas, mira, mínimas. Pero mira lo que encontraron. ¿Ifo, mo o levadura de color violeta? ¿Mo o levadura? ¿Mo? Mo. ¿Septado o no septado? Yo estoy pasando la mano por ahí. ¿Septado? Sí, mira. Aceptado, Jóvenes, sí. esto es extinción de Gram. ¿Por qué? Porque queremos buscar bacterias, ¿no? Pensando que era neumonía bacteriana y resulta que tiene una hifa en el esputo. ¿Eso es normal o no es normal, Alejandro? ¿Es normal o no es normal No, tener no, hifas en no. el esputo? No, no es normal. Dijeron, esto no es bacteriano. O sea, efectivamente, el agente etiológico que le está causando esta neumonía a este paciente es hongo. Mira, se nota la hifa, por supuesto. Mira una biopsia de tejido. O sea, sí, no, los jóvenes no somos patólogos, ¿no? Expertos, pero mira, fácil, súper fácil la identificación de las hifas entremetidas ahí en el tejido. Pero eso no es normal. Imagínate en el cerebro. Imagínate en el cerebro. Esto es alta mortalidad, obviamente. Y aquí otra biopsia de tejido. Se nota las hifas bifurcadas, pero muchísimas, metidas, infiltradas ahí en las células del tejido. Bueno, ese es un caso clínico de un paciente que tenía neumonía por COVID-19. El paciente fue diagnosticado inicialmente de neumonía en el lóbulo superior por considerar COVID-19. Fue admitido en la sala de aislamiento, se envió hisopo nasal para la prueba de PCR de COVID-19, clásico, sí, ok, y resultó negativo. El hisopado nasofaringeo para COVID-19 resultó negativo. El paciente persistía con sintomatología con tos productiva, y decidieron, menos mal, ¿no? Ojalá ustedes también tengan en la mente que puede ser hongo el que le está causando, ¿no? Esa sintomatología. Dijeron, no, háganle un cultivo para hongos, cultivo de esputo. Y arrojó aspergilos. Porque es que este hongo sí crece en un cultivo. Miren la foto del cultivo del esputo del paciente. No era COVID, era aspergilos fumigatus. Y entonces, ¿el tratamiento es igual o diferente que para COVID? Obviamente diferente. Obviamente necesita antifúngicos, intravenosos, necesita. Menos mal, como fue rápido el diagnóstico de aspergilosis pulmonar, administraron el antifúngico intravenoso y después de iniciar la terapia antifúngica, el paciente respondió clínicamente y se recuperó. Mira, no era COVID, era el paciente. Bueno, salió borrosa, era una necrosis de tejido pulmonar. Ok, el cultivo sirve para confirmar la especie. El examen directo arroja hifas dialinas aceptadas en ángulos de 45 grados. Si usted sospecha que tiene endocarditis su paciente porque este hongo se hace fungemia, entonces no olvides que es obligatorio hemocultivos, ¿no? Pero no olvides que tienes que especificar hemocultivos para hongos o hemocultivos para bacterias. Por lo general se hace, de acuerdo a los factores de riesgo del paciente, se hace para los dos. Tenemos que identificar qué germen es el causante de esa endocarditis, si es bacteriana o si es micótica. Otra ayuda diagnóstica. En las anteriores micosis que hemos estudiado, ¿se acuerdan que era la detección de anticuerpos? ¿Cómo se llama el examen? Serología, ¿no es cierto? Aquí hay un cambio, doctores. No olviden este cambio en la detección serológica.
en lugar de anticuerpos contra aspergillus, porque obviamente va a dar una prueba positiva porque todos estamos expuestos al hongo, va a dar prueba de anticuerpos positivos. Entonces aquí lo que se opta es detección de antígeno en el suero del paciente. ¿Listo? Anticuerpos IgE es para aspergilosis broncopulmonar alérgica. No olvides. Pero antígeno de hongo, ¿cuál antígeno? Pues el que tenga el hongo en la pared celular, galactomanano. Una prueba más rápida que el cultivo. El cultivo demora 2 o 3 días, ¿no? 24, 48 horas demorará un cultivo de este hongo. Pero una prueba de antígeno no sale el mismo día el resultado. ¿Cuál antígeno? Tiene antígeno de galactomanano en suero o en orina positivo. Conclusión, ¿tiene la micosis solo en el pulmón? Conclusión cuando sale positivo el antígeno de galactomanano. ¿Tiene la micosis solo en el pulmón? Respuesta. Le estoy tomando un suero, pero para detectarle antígeno de galactomanano y la prueba sale positiva. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo, doctores? Que pues ya se Asper- diseminó. ¿Aspergilosis qué? Diseminada invasiva, punto final. Porque tiene la prueba de antígeno de galactomanano positiva. Ok, para cada manifestación clínica, entonces se opta por tomar una muestra. No olvides que hasta onicomicosis causa, ¿no es cierto? Entonces, para uñas, el lunes hablamos de onicomicosis por los hongos más comunes, que son los dermatofitos. Aspergillus también causa esta onicomicosis, pero no es el más frecuente, pues, en el caso de onicomicosis. Pero entonces, lo que se busca es la presencia de las hifas y alineas septadas. Raramente que se encuentran en las cabezas aspergilares, ¿no es cierto? Hay una enfermedad que también causa estos hongos aspergilos, se llama micetoma y también es una micosis subcutánea. En fin, todas las posibilidades de generar sintomatología de aspergillus en cualquier órgano o tejido, ¿no? Como micosis, pues, ¿no? Pero tengan presente que de acuerdo a la localización anatómica o de acuerdo a la patología que esté causando, obviamente si es una aspergilosis pulmonar alérgica, no le vas a administrar antifúngicos, ¿no? Mira el tratamiento al frente. Pero si ya hay demostración del hongo en los tejidos, por ejemplo, observen que el antifúngico de elección es anfotericina B o itraconazol, que son antifúngicos sistémicos. ¿Listo? Endovenosos, pues. Pero si le das aspergilosis en las uñas, no, onicomicosis por aspergilosis en las uñas, no le vas a administrar anfotericina B endovenosa, ¿no? Necesita un antifúngico tópico y así sucesivamente tienes que tomar la determinación de acuerdo a la localización anatómica, pues como en este caso, miren el tratamiento. Dependiendo de la localización, si es una aspergiloma que ya vimos a nivel pulmonar, si es una aspergilosis invasiva, si es una aspergilosis cutánea, si es onicomicosis, entonces mira cómo cambia el tratamiento. Es tópico. De resto, pues son tratamientos antimicóticos endovenosos. Si es otomicosis, no le vas a aplicar antifúngico por la vena, ¿no es cierto? Oral, por ejemplo, este glutamato se puede hacer oral, por ejemplo. Si es una sinusitis aspergilar, no va a necesitar ni antifúngico, ni no va a necesitar ni corticosteroide. Ellos en este cuadro de resumen que estoy compartiendo, ellos dicen, debe realizarle una cirugía endoscópica nasal para removerle ¿qué, señores? Si es una rinosinusitis aspergilar, debe realizarle procedimiento quirúrgico para removerle ¿qué? ¿Qué tienen que removerle? ¿La cifra? Las hifas que están ocupando el seno paranasal, por supuesto. Si es una queratitis micótica, bueno, sigue funcionando anfotericina B y cualquiera de los otros antifúngicos. Y vienen también en presentación de gotas oftálmicas, ¿no? También. Pues, me enviaron esa fotografía de una dona que alguien dejó olvidada. Mira, se le ve el moho ahí, perfectamente se le ve. Dijeron, ay, hagámosle un cabachi. De una vez dijimos, hagámosle un cabachi. Mira el resultado. Cierra, mira esos perfiles. Mira la IFE y aquí está la cabeza aspergilar. Aspergillus. Conclusión, aspergillus están en todas partes, cualquier especie de aspergillus. Miren todas las manifestaciones clínicas que desencadenan la micosis en los órganos distintos.
pero yo sé, gracias a Dios, no sé que somos inmunocompetentes y no nos enfermamos en ese momento. O sea, solo por el hecho de respirar es por eso con ellos. Claro que eso estaba en la dona, ¿no? Pues es un hongo descomponedor finalmente, ¿no? Esa es la, ¿cómo se llama? La infografía. La hizo un estudiante, la publica en su Instagram. Veamos qué tanto nos quiere recordar de lo que he hablado en esta clase. Entonces, causa aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Qué causa sinusitis también causa? ¿Qué causa aspergiloma también causa? ¿Qué pintaron en este dibujo? ¿Qué trató de pintar el estudiante que hizo esta infografía? ¿El signo? No, el ciclón. El signo, no, el nombre. El signo es en rayos X, no lo olvides. Sí. Entonces el cúmulo de hifas que está, pues el Se llama, aspergiloma, que sí, es el tiene nombre, se llama, aspergiloma, lo encerra en un círculo. aspergiloma. Aspergiloma o pelota fúngica se llama. ¿Mm? ¿Cómo? No pintaron, sino que asuntaron la fotografía real como se ve. Hifas dicotómicas en ángulo de qué? Como se ven los tejidos o como se ve en el directo con KOH, ¿no? Hifas dicotómicas en ángulos de qué? 45. De 45 grados. Y no se ven las cabezas perfilares porque son exámenes directos de tejido o KOH, ¿no es cierto? ¿Qué más causa aspergilosis invasiva? ¿Qué más causa aspergilosis cutánea? Formación de úlceras necróticas. Factores de riesgo, a ver, depresión del sistema inmunológico, trasplantados, quimioterapia por malignidad, factor de riesgo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, factor de riesgo de tuberculosis, ¿no es cierto? Una enfermedad pulmonar previa. ¿Y qué tal esto? Si tiene asma, ¿no? Le puede ser las esporas de aspergillus, generarle alergia, ¿no? Y complicarse con asma. Y que le dé las dos cosas, imagínate, que le dé asma y que le dé aspergillosis pulmonar, no, llevado prácticamente. Bueno, o sea, sí, faltan falta onicomicosis, falta micetoma, falta endoftalmitis, falta queratitis fúngica, aquí en esta lista, en esta infografía, pero sí, la mayoría de procesos, manifestaciones, sí lo colocaron. Y así se ve aspergillus al microscopio electrónico. Se ve las cabezas aspergilares con sus miles de esporas que está listo para, para liberar. Jóvenes, ¿preguntas? Hemos visto neumocistosis y aspergilosis. Les comentaba que mañana sí hay clase. Definan, virtual o presencial. Mañana tienen que ir por la tarde. ¿Quién me está escuchando? Pues por lo menos los de la tenemos que ir, pero creo que los otros no. O sea, hay unos que creo que toca ir, otro creo que no. ¿Y a qué clase tienen que ir? Pues nosotros, es que los de la tenemos parcial de constitución en la ¿A mañana. qué horas? Pero son en la mañana, en la tarde no. Ajá. En la tarde ya no, pues en la No, en la tarde tarde no. ya no. Ya entiendo que no porque estaba el horario de micro. Pero parasitología ya tienen o no tienen mañana. No. No, ya mañana parasitología no hay. El viernes es que tenemos el parcial práctico de parásitos. Bueno, el viernes y todos tienen que ir, obviamente tienen que ir. Entonces, ¿les parece si programamos virtual mañana? Pues para que no tengan que ir a la universidad por la tarde, me refiero a eso. Pero yo puedo tarde, tipo 5, 6, 5:30, igual que hoy. ¿Les Vale, parece? profe. Sí, nos parece bien. Pues para que no tengan que ir a la universidad, me hago entender. Y ya que no tienen que ir para parasitología. Bueno, señores, entonces hemos finalizado por hoy.